El dolor, fiebre son dos de los síntomas más frecuentes que acuden para que nosotros los médicos hagamos la consulta. Son dos síntomas que nosotros no podemos ver, pero sí la fiebre la podemos medir. Entonces, cuando hay dolor definido como por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor como una experiencia sensitiva, emocional, desagradable, que va en relación al daño físico, real o potencial, y que se refleja con múltiples sensaciones que van desde la emoción, cognición, sensación, lo que se llama la teoría de la neuromotriz. Ustedes muy bien lo están avanzando en lo que es eh, en fisiopatología, lo que es la fiebre, lo que es el dolor. Un poco nosotros vamos a hablar así rápidamente para poder comprender, porque el dolor, cuando el paciente lo tiene, generalmente se ve reflejado por una patología, tiene una patología, tiene algo que está ocasionando el dolor y nosotros tenemos que aliviarlo. Cuando hablamos del dolor, decimos, ya habíamos dicho que es una sensación desagradable, pero se manifiesta con un síntoma que nosotros tenemos que encontrar el diagnóstico y darle un tratamiento. Muchas veces el dolor no tiene un diagnóstico. Hay muchos dolores que no sabemos por qué le duele, cómo le duele, no encontramos un diagnóstico. Entonces nosotros solamente controlamos los síntomas. Hay algunos dolores, por ejemplo, como los dolores llamados neuropáticos, por algunas enfermedades como herpes zóster, que no estamos seguros, pero, o las fibromialgias conocidas también, no conocemos exactamente cómo es que ocurre y nosotros, pero tenemos que dar medicamentos para aliviar esa sensación que el paciente lo tiene, esa experiencia emocional que a veces nosotros no sabemos, no comprendemos porque evidentemente no somos nosotros los que estamos con el dolor. Entonces, el dolor nosotros tenemos que comprenderlo, tenemos que tener empatía, tenemos que tener, de alguna otra manera, aliviar esa sensación que tiene. Pero un poco entrando a lo que es el dolor, nosotros vamos a ver de que hay varios tipos de dolores. Un dolor nociceptivo, tenemos un dolor neuropático y tenemos un dolor llamado psicógeno. El que normalmente viene en los pacientes se llama dolor nociceptivo, que son por varios tipos de estímulos, ya sea por un golpe, corte, quemadura, generalmente son los más comunes. Y esto se refleja, llegan a través de la piel, músculos, articulaciones o también dolores abdominales son muy comunes llamados dolores viscerales, que se refleja por el estómago, por alguna alteración, por alguna enfermedad también los intestinos, en la parte baja también, en toda la parte visceral pueden haber bastante dolor. Tenemos el dolor neuropático, es un dolor que se dice que los pacientes con frecuencia padecen cuando hay ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo el herpes. Se dice que es un daño ístico continuado, un dolor sostenido. Algunos lo refieren como generalmente la parte posterior. Se lo considera como un dolor que ocasiona muchas veces lo que se llama hiperalgesia, o sea que aumenta, hiperestesia, que puede ser que también el paciente sienta una sensación de picazón, como se llama la disestesia, o también el paciente dice que no siente, pero hay un dolor, pero no tiene una sensación, eso es hiperestesia. Entonces, ese dolor neuropático
nosotros tenemos que saber muchas veces también medicarlo. Y hay otro dolor llamado psicógeno idiopático, que aquí puede ser ya por emociones mentales. Nosotros solamente damos un tratamiento, no llegamos a saber qué puede estar pasando en este tipo de pacientes. Siempre nosotros cuando hacemos la anamnesis, al paciente le vamos a preguntar, ¿el dolor es leve, moderado, intenso? Del 1 al 10, 10 lo más, ¿cuánto lo cataloga? Porque depende de la intensidad del dolor, nosotros también podemos dar el tratamiento. Desde un paracetamol en un paciente con dolor leve hasta un máximo dolor podemos acudir a un ketorol, un tramadol, hasta una morfina. Si el dolor es muy extremo, entonces, ¿qué es lo importante del dolor? Que el dolor es una manifestación que va a dejar al paciente sin la posibilidad de hacer sus quehaceres cotidianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar esa medicación cuando el dolor es continuo, porque hay dolores que son en ciertos lugares solo cuando hay un toque. Tenemos que buscar la localización, ya habíamos hablado de la intensidad, el tipo de dolor, si es punzante, sordo, eso nos puede orientar, generalmente dolores viscerales, si se agrava con el movimiento, postura, si ya ha tomado medicamento, si ya ha descansado. Hay dolores como por ejemplo el dolor de lumbalgia o dolor también por el dolor por ciática que disminuye cuando el paciente está en una posición. O hay dolores que no hay posición que alivie. Uno se orienta también para ver más o menos qué tipo de dolor puede ser el que esté manifestando. Ese dolor puede ser agudo, crónico. Agudo es cuando comienza súbitamente. Si el dolor es intenso, puede causar taquicardia. El paciente hipertenso complica porque no es la hipertensión, sino que el dolor puede sudar, aumenta la frecuencia respiratoria, se hace taquicnéico. En cambio, cuando es crónico, el paciente puede llegar, digamos, a estar de mal humor todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque es un dolor muy antiguo, generalmente asociado a artritis, enfermedades crónicas, cáncer, eh, fibromialgia, es un paciente que todo el tiempo tiene ese dolor. Entonces, ¿para qué vamos nosotros entendiendo estos tipos de dolores? Son dolores en las cuales nosotros quitamos porque deja una incapacidad funcional y altera emocionalmente, principalmente en los dolores crónicos. Hay medicamentos que actúan todo el día porque ya el paciente tal vez no tenga la posibilidad de curar la causa del dolor. Así que en esos pacientes con dolor crónico nosotros damos una mejor calidad de vida para que no disminuya su alteración emocional y tampoco quitemos esa capacidad funcional que pueda hacer su vida normalmente. Decimos que el dolor se trata mal hasta un 50% de los casos. Vamos a aprender de que hay muchos tipos de dolores que muchos médicos dan 2 o 3 antiinflamatorios no esteroideos siendo de la misma familia, siendo que podemos nosotros buscar alternativas. También este maltrato o mal tratamiento que no llega a ser una mala praxis, pero que es maltratado, nosotros igual nos basamos en guías cuando hacemos diagnóstico. Pero las causas generalmente es por una insuficiente formación en pregrado, principalmente farmacológica. Así que de aquí unos 6 años, cuando yo vea su receta por algún tipo de enfermedad, me voy a acordar y voy a decir, este fue mi estudiante y no atendió farmacología, principalmente a la parte de los antiinflamatorios.
El médico es el principal causante del mal tratamiento. El paciente igual y sus familiares, ¿cómo? Tómate esta tableta, tómate un ibuprofeno, tómate un ketorol, tómate un dioxadol y a veces llegan sobremedicados con medicamentos muy fuertes. Hay mucho temor a los efectos adversos o a utilizar los llamados opiáceos como el tramadol o medicamentos más potentes. Entonces, y por último, decimos que muy pocos siguen las pautas, las normas y protocolos en cuanto a analgesia, un 5%, yo diría que menos, yo diría que un 2% en nuestra sociedad, porque tenemos también ciertos tipos de enfermedades que se utiliza cierta medicación. Bueno, ¿qué hacemos para el dolor? No? Nosotros lo vamos a dividir, si lo vemos así, o aliviar de una forma en la cual vamos a ir utilizando un esquema de analgésico desde leve hasta intenso. De hecho, hay médicos que son especialistas en dolor. Hay ciertos tipos de dolores idiopáticos principalmente y los neuropáticos. Los idiopáticos que no sabemos la causa, por qué está doliendo, pero hay tratamientos que podemos llegar a aliviar o suprimir. En primer lugar, en el esquema empezamos con los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES que vamos a ver hoy. Luego avanzamos a los narcóticos analgésicos opioides. Si en todo caso el paciente no llegamos a aliviar, podemos utilizar anestésicos locales y en algunos casos en las cirugías principalmente que sabemos que vamos a hacer una injuria, vamos a hacer un dolor, vamos a causar dolor, utilizamos anestésicos generales. Depende de la enfermedad, depende de la intensidad y depende del origen. Hay dolores, evidentemente, cuando son por infecciones, que no es solamente con el analgésico, es también con un antibiótico. Como por ejemplo la faringoamigdalitis estreptocócica, que duele, las amígdalas duele, la garganta, como decimos, podemos aliviar el dolor, pero si no damos antibióticos persiste el dolor. ¿Cómo hacemos para iniciar las terapias y la escalera analgésica del dolor en los pacientes? ¿Cómo nosotros vamos aliviando para que el paciente pueda de alguna otra manera disminuir ese dolor? Esta terapia recomendada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, no es una escalera de la OMS que es recomendada por la misma Organización Mundial de la Salud, donde ha sufrido ciertas reformas, se ha ido modificando las piezas centrales principalmente, porque también han aparecido nuevos antiinflamatorios que reemplazan principalmente a la aspirina. No, ustedes no son tan mayores, bueno, son jovenzones, pero hace unos 10, 15, 20 años todo era aspirina. Aspirina por aquí, aspirina por allá. El paracetamol no se lo tomaba mucho en cuenta, así que estaba dentro del escalón 2. ¿Cómo iniciamos nosotros la analgesia? Cuando hay un dolor, iniciamos con escalón 1, un AINE o un ayudante. De hecho, aquí hay que entender algo. En este eh, escalón 1, yo aquí, digamos, modifico esta terapia de dolor y nosotros podemos directamente colocar el paracetamol, que el paracetamol es para todo. Siempre yo le digo, nosotros somos los doctores paracetamoles, porque originalmente el paracetamol está dentro del escalón 1 o puede ser un AINE como ayudante. ¿Por qué el paracetamol? El paracetamol
no es un AINE específicamente. El paracetamol es, está fuera de la familia de los antiinflamatorios, ya lo vamos a ver por qué. Así que dentro del escalón 1, nosotros podemos utilizar paracetamol o llegar a un AINE o a un ayudante, o paracetamol más un AINE. También hay medicaciones que se utilizan, como por ejemplo el paracetamol con el, eh, con el ibuprofeno. Hay combinaciones también que se utilizan. Así que en el escalón 1, nosotros empezamos con estas terapias siempre y cuando el paciente tenga un dolor leve hasta moderado por ahí, en el escalón 1. Bueno, el paciente sigue, persiste el dolor y el paracetamol o el ibuprofeno o el aspirina no funciona, entonces nosotros vamos ya a un opioide débil. Aquí ya podemos utilizar, vamos a aprender los opioides tramadol, más un AINE, puede ser un paracetamol, también un ayudante. Si el dolor persiste, podemos utilizar opioides más potentes, como la morfina. Y si el dolor persiste todavía, nosotros podemos utilizar procedimientos invasivos, podemos llegar a utilizar también hasta anestésicos locales o opioides mucho más potentes, dependiendo del dolor, porque la idea es que el paciente esté sin dolor, no importa con qué medicamento. Así que esta escalera analgésica de la OMS es importante analizarla porque nosotros somos los que aliviamos al paciente dando tratamiento farmacológico desde la primera línea hasta la última. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto parte de la terapia de la escalera analgésica, ahora vamos a ver qué son qué son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué es lo que pasa con los antiinflamatorios no esteroideos? Para entender, los antiinflamatorios no esteroideos son llamados sustancias, tienen varias propiedades, son drogas muy utilizadas, medicamentos muy utilizados en la práctica médica. Y la característica principal de los antiinflamatorios no esteroideos es que tienen estas cuatro propiedades, por eso es que son llamados antiinflamatorios no esteroideos. Tienen propiedades como analgesia, antiinflamación, antipirético y antiagregante plaquetario. Para poder ser considerado un AINE tiene que tener estas cuatro propiedades. Si no tiene estas cuatro propiedades, nosotros podemos decir que no entra dentro. Y hay un solo medicamento que no entra dentro, bueno, no uno, varios, pero uno muy utilizado, como es el paracetamol. No tiene estas cuatro propiedades. El paracetamol solamente tiene el poder analgésico y el poder antipirético. Sirve para el dolor y sirve para la fiebre, pero no sirve para la inflamación. Así que si el paciente me viene con una luxación se dobló el tobillo, está inflamado, no sirve el paracetamol. Si cualquier tipo de inflamación no sirve, solamente sirve para el dolor y para la fiebre. Generalmente nosotros lo utilizamos para dolores sin inflamación, como por ejemplo una cefalea, para la fiebre es importante, muy utilizado. ¿Y por qué le decimos antiinflamatorio no esteroideo? Porque a diferencia, vamos a ver después que nosotros lo diferenciamos con los corticoides, que los corticoides o los glucocorticoides, como vimos, son específicamente antiinflamatorios, esteroideos. En cambio, los AINES no son esteroides.
Por eso es que son no esteroides, antiinflamatorios no esteroides, su nombre lo dice. AINE, antiinflamatorio no esteroide. De ahí viene el diminutivo. Los corticoides son más que todo antiinflamatorios, esteroides. Ahí viene la diferencia, una de las diferencias principales. Entonces, este grupo de fármacos se caracteriza por tener esas cuatro propiedades, aquí dice esas tres. ¿Y qué y dónde van a actuar? Vamos a ver de que principalmente hacen inhibición en la síntesis de las prostaglandinas. Ya vamos a entender cómo. ¿Cómo lo podemos administrar? Oral, inyectable, rectal, local. Tiene varias formas de ingresar al organismo dependiendo en parche, viene a ser el local, también viene en crema, en lociones, también se aplica en la piel y penetra esa zona. Bueno, para que vamos entendiendo lo que habíamos dicho, que nosotros dentro de los agentes antiinflamatorios tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos los glucocorticoides o esteroides y los antiinflamatorios, los AINE. Ambos van a utilizarse para la inflamación dependiendo. Los AINE son los fármacos más vendidos y utilizados en la práctica médica a nivel mundial. Bueno, entonces tenemos un grupo variado para que vamos entendiendo. Habíamos dicho que son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Antiinflamatorio decimos por la reinflamación, para reducir la inflamación. Antes se manejaba esquemas de tratamiento donde se decía de que el calor, perdón, es que el frío era lo indicado para la inflamación. Actualmente se ha hecho estudios donde se demuestra que el calor es mejor para reducir la inflamación. Cuando nosotros nos inflamamos el tobillo, por ejemplo, por jugar fútbol, un deporte, ¿qué hace? Rubor, dolor, tumor, calor. Y se calienta. Pensábamos antes de que enfriándolo reducía la inflamación. Actualmente se ha hecho estudios donde calentarlo más bien aumenta o reduce la inflamación. O sea que no hay que poner hielo ahora, hay que poner algo caliente más bien. Cuando hablamos de analgesia, dolor. Antipirético, fiebre. Bueno, y específicamente cuando hablamos nosotros como mecanismo de acción e indicación, aquí lo resumimos, pero vamos a ir viéndolo uno por uno. Hablábamos de la inflamación porque va a ir sobre las prostaglandinas y los tromboxanos que son producidos por los neutrófilos. Estos son mediadores de la inflamación. Así que así actúa cuando hay una injuria y un dolor, se liberan prostaglandinas, tromboxanos por los neutrófilos para producir inflamación. Y eso atrae mucho más. Los AINE cortan. Eso produce dolor leve o moderado por las prostaglandinas principalmente, y eso nosotros lo cortamos. En ciertas enfermedades se produce la fiebre. Esto viene principalmente de un control del hipotálamo y también está metido la prostaglandina. Cortamos también con los AINE. Dentro de los estudios se encontró de que su acción antiagregante plaquetaria, principalmente del ácido acetil salicílico conocido como aspirina, la ASS, se ha demostrado disminuir los accidentes tromboembólicos. Pacientes que tengan problemas del corazón o tengan problemas de producir trombo, que eso vayan obstruyan en cualquier parte del cuerpo, dando ciertos tipos de antiinflamatorios como la aspirina ha demostrado de que disminuya el daño, el problema. Por lo tanto, lo que hace los AINE es inhibir la síntesis de tromboxano A2, principalmente a nivel vascular y plaquetario, que lo vamos a ir entendiendo. Entonces, en resumen, decimos de que producen, inactivan la actividad del COX, de la ciclooxigenasa, de la prostaglandina y los tromboxanos, que son producidos principalmente por los neutrófilos
enmascaran la actividad del linfocito T suprimiendo la producción del factor reumatoideo. Bueno, y en este cuadro lo vamos a resumir, y esta tal vez la parte más difícil de entender de los antiinflamatorios. Aunque a mí no me gusta mucho preguntar mecanismos de acción, pero para entender cómo funciona cada analgésico, cada AINE, es importante entender esta parte de eh, cómo actúan los AINE y qué tipo de AINE. Porque si no entendemos la cascada del ácido araquidónico que causa o que viene por un dolor, va a ser muy difícil que comprendamos porque hay ciertos fármacos como los inhibidores selectivos COX-2 que van a actuar aquí, otro grupo actúan en el COX-3 aquí y otro grupo, la gran mayoría, en los dos, COX-1 y COX-2. Nosotros tenemos que entender este mecanismo de acción para comprender. Todo empieza con la injuria. Como se puede ver acá arriba en la izquierda, cuando hay un golpe, cuando hay una enfermedad, cuando decimos hay una injuria o una acción, una expresión que atenta contra la persona, un agravio, cuando a mí me golpean, esto se va a ver afectado y generalmente hay una afectación de las células. Las células son las que resienten, se afectan y esto hace que ocurran una serie de reacciones fisiológicas en las células, principalmente en la membrana celular, donde nosotros tenemos cierto tipo de fosfolípidos. Y aquí la membrana celular vamos a tener cierto tipo de fosfolípidos en las cuales más específicamente tenemos la fosfolipasa A2, que lo que sucede, aumenta la concentración de calcio, la fosfolipasa A2, y esto hace de que el ácido araquidónico se libere de los fosfolípidos de la membrana celular. Este proceso ocurre normalmente. Cuando hay un golpe de dolor, la membrana celular se resiente, se activa la fosfolipasa A2, libera ácido araquidónico. La fosfolipasa A2 también hace producir ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el que va a ocasionar que nuestro organismo empiece a activar eh, todas las funciones para producir todo lo que vamos a ver aquí. Desde aquí empieza desde el ácido araquidónico. También hay otros tipos de estímulos que ocasionan liberación del ácido araquidónico, que pueden ocasionar alteración de dolor, fiebre, como es la angiotensina 2, bradicinina, adrenalina, trombina, también pueden ocasionar, pero esto también hace, pero no en ciertas cantidades. Originalmente, cuando hay un daño celular, se liberan estos, pero a poca escala, no produciendo dolor y nosotros ni lo sentimos. Entonces, el ácido araquidónico, cuando se libera por un golpe, qué sé yo, por un proceso químico, físico, infecciones o autoinmunes, este ácido araquidónico se va por dos vías. Se va por la vía de la lipooxigenasa, LOX, o se va por la vía de la ciclooxigenasa. Estas vías, dentro de las lipooxigenasas, tenemos nosotros los leucotrienos que son derivados de los leucocitos. Y estos generalmente actúan cuando, por ejemplo, en primavera se empieza a liberar por el polen y esto ocasiona flema, tos, edema bronquial, asma, bronquitis y bronconeumonía. Pero normalmente cuando se libera el ácido araquidónico,
nosotros vamos a actuar específicamente contra la ciclooxigenasa, conocida como COX. Las ciclooxigenasas son principalmente las causantes de todos estos problemas en los cuales nosotros vamos a ir a actuar. Son las principales causantes y es donde nosotros actuamos, donde nosotros queremos, donde nosotros tenemos fármacos específicos para quitar el dolor en los pacientes. Entonces, es importante entender de que cuando hay aumento abundante de injuria, dolor, se liberan bastante ácido araquidónico y actúan la ciclooxigenasa principalmente. La ciclooxigenasa tenemos de tres tipos. Originalmente antes se estudiaba solamente una, se estudiaba la COX-1 y la COX-2, eran las más conocidas. COX-1 y COX-2. No se sabía, no se conocía la COX-3 y de hecho no se sabía dónde actuaba el paracetamol. Que el paracetamol es un medicamento antiguo hasta que se encontró la COX-3, que es ahí donde actúa el paracetamol específicamente, pero no ocasionando lo que ocasionan los que actúan en la COX-1 y COX-2. Bueno, ¿qué sucede entonces con la ciclooxigenasa conocida como COX? Para que vamos entendiendo. Eh, Esta ciclooxigenasa se encargan de la producción de los tromboxanos, o conocidos como, en este caso, TH2. Los tromboxanos, estos son los que van a actuar en diferentes tipos de lugares, principalmente en el COX-1. ¿Qué va a hacer? Esta ciclooxigenasa va a hacer que se libere bastante COX-1, COX-2 y COX-3. Normalmente nosotros producimos, porque siempre hay daño de la membrana, pero no hay demasiado. Normalmente sucede de que las células se liberan COX-1, un daño, una injuria, se libera, pero en poca cantidad. ¿Y esto qué hacen estos tromboxanos? Hacen la adherencia plaquetal, ayudan al flujo renal, ayudan para que el estómago, digamos, esté regulando, y es ahí cuando nosotros damos indiscriminadamente eh, AINE, producimos alteración en el muco estomacal. Entonces, la COX-1 es una enzima encargada de la síntesis de las prostaglandinas que va a estar indicada también, o sea, que va a ayudar a la protección de la mucosa gástrica. Cuando nosotros damos un antiinflamatorio, disminuimos las prostaglandinas, neutralizamos la liberación del ácido a nivel gástrico y ocasionamos un dolor. Eso sucede normalmente, pero normalmente en pocas cantidades. No hay mucha cantidad como para producir un daño. Pero cuando hay bastante cantidad de injuria, dolor, se libera bastante ácido araquidónico. La COX-1 no tiene la capacidad digamos, de ayudar a cerrar, aliviar esa cantidad de tromboxano, esa cantidad de ciclooxigenasa. Entonces le dice a la COX-2 que ayude. Y aquí, rum, viene la COX-2 produciendo más prostaglandina. ¿Y qué es lo que va a hacer la prostaglandina? Va a provocar que los macrófagos se acerquen, se apeguen y empiecen a liberar más prostaglandina, y esto van a producir rubor, ardor, inflamación y fiebre. O sea que normalmente la COX-2, al estimular la prostaglandina inflamatoria, estas actúan haciendo de que se apeguen mucho más los macrófagos principalmente, y esto van a ocasionar el dolor, la fiebre, y van a ocasionar
el rubor, el ardor y que aumente esa zona. O sea que nosotros tenemos AINES que actúan en el COX-1 y en el COX-2 y tenemos fármacos que actúan en el COX-3. Los selectivos COX-2 no van a interferir en lo que es la parte de la adherencia, el flujo renal y en la parte gástrica. En cambio, la mayoría de los AINES, como el ibuprofeno, diclofenaco, actúan en el COX-1, COX-2, el metamizol. En cambio, hay inhibidores selectivos COX-2, como el celecoxib, que actúa aquí, que cuando aparecieron fueron los grandes, como el gran descubrimiento del siglo XXI, más o menos así. Pero demostraron tener muchos efectos adversos y no se recomendaron a muchos pacientes. O sea que no llegaron a ser el boom de la analgesia, digamos. Y por último tenemos los COX-3, que viene a ser un derivado del COX-1. Esto es una enzima constitutiva que se encarga de la síntesis de la prostaglandina, pero que va, de alguna otra manera, el COX-3 va a actuar a nivel de la corteza cerebral y del corazón, aunque específicamente no se sabe cómo actúan. Hasta ahorita no se ha encontrado, no se ha llegado a determinar cómo es su forma de actuar, como es el COX-1, como es el COX-2. Pero sabemos de que el paracetamol actúa en el COX-3. Es uno de los únicos medicamentos que actúa en el COX-3, nivel de la corteza cerebral para fiebre y dolor. No se sabe cómo, hasta el momento no, pero sí estamos seguros de que no actúa a nivel del COX-1, a nivel de la herencia. Entonces, los antiinflamatorios actúan en toda esta ciclooxigenasa en el COX. Habíamos dicho en el mecanismo de acción que inhibe la actividad de la ciclooxigenasa, disminuyendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano principalmente. Entonces, fíjense, aquí está nuevamente explicado la ciclooxigenasa. Entonces, la COX, los AINES van a actuar a nivel de la COX-1, COX-2 y COX-3 a nivel. Bueno, la COX-3 es el paracetamol, entra aparte, no es un AINE. En cambio, los AINES actúan en el COX-1 y COX-2, aquí, en este lugar. En la COX-1, en la adherencia, eh, cortando la producción de tromboxano y esto aumenta. En cambio, los COX-2 aumenta la prostaglandina provocando esta situación. Entonces, eso es lo que hacen los antiinflamatorios. Viéndolo desde otro punto de vista del ácido araquidónico también, habíamos dicho que hay un estímulo inflamatorio, la membrana libera celular cuando hay una inflamación, un dolor, una injuria, un ataque, libera fosfolípidos. El calcio penetra en la célula activando también la fosfolipasa A2. Los fosfolípidos se promueven la formación de fosfolipasa C, fosfolipasa A2, pero en conjunto forman el ácido araquidónico. Este necesita ser metabolizado, transformado con la ciclooxigenasa o con la lipooxigenasa. Las ciclooxigenasas son las que causan esas sensaciones de dolor, rubor. ¿Para qué? Para que aumente la agregación plaquetaria, para que vengan las plaquetas, para que vengan los macrófagos, todas las células de la parte blanca y también vengan las plaquetas si hay una herida, vengan a cerrar y ahí acuden también esperando los macrófagos neutrófilos produciendo el cierre de esa herida o de esa inflamación. Bueno, aquí tenemos dos tipos de mecanismos de acción viéndolo desde otro punto de vista. En primer lugar, aquí veamos a este cuadro, que me gusta bastante porque me dice, habíamos dicho que la membrana celular libera fosfolípidos, A2 principalmente se transforma en ácido araquidónico y la COX va a actuar aquí, COX 1, 2 y 3. Tenemos
los antiinflamatorios que actúan en la COX-1 y COX-2 y tenemos los COX-CYP o llamados selectivos COX-2 que actúan en la COX-2 y tenemos el paracetamol que actúa en la COX-3. Cuando nosotros decimos, tenemos que estos van a estar más que todo en la producción de la prostaglandina. Entonces, la prostaglandina, el ácido araquidónico que se transforma en prostaglandina y esta prostaglandina hace de alguna otra manera que aumente los tromboxanos, más prostaglandina, más prostaciclina y esos son los que causan dolor, rubor, tumor, inflamación. Los antiinflamatorios, los AINE, actúan aquí, inhibiendo al COX, disminuyen la actividad de esta COX, cortan esta actividad de la COX que hace que ocasione todo esto. Lo mismo sucede aquí, no fosfolipasa 2, y aquí hay otros que también actúan a nivel de la inflamación, como son los glucocorticoides, que actúan a nivel de la fosfolipasa 2, en cambio los AINES actúan a nivel del COX y disminuyendo que se segreguen prostaglandina tromboxana. Bueno, entonces, estos antiinflamatorios, según su localización, es importante saberlo y por qué cuando decimos de que nosotros iniciamos con el paracetamol, que el paracetamol actúa a nivel del COX-3, los AINES normalmente, como el ibuprofeno, el más común utilizado, diclofenaco, actúan COX-1 y COX-2. Van a localizarse en plaquetas, mucosa gástrica y células endoteliales del COX-1. Cuando decimos mucosa gástrica, disminuye el efecto gastroprotector por la prostaglandina. Por eso es que cuando nosotros damos indiscriminadamente, ese efecto protector disminuimos y el paciente puede llegar a tener una úlcera medicamentosa como lo ocasionaba bastante la aspirina. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Hay tres tipos de inhibiciones irreversibles como la aspirina, inhibiciones competitivas como el ibuprofeno y no competitivas reversibles como el paracetamol. La vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver que los antiinflamatorios, esto un poco ya viendo fármaco por fármaco, pero no vamos a llegar tanto a detalle. Pero fíjense que COX-1, COX-2 y COX-3 tiene que quedar claro que el paracetamol actúa en la COX-3. El Celecoxib selectivo COX-2 no actúa ni el 3 ni el 1. El diclofenaco actúa en 1 o 2, pero nadie más actúa en el 3, solo el paracetamol. El piroxicam igual. La aspirina o ácido acetilsalicílico irreversiblemente actúa en el COX-1, produce bastante daño gástrico si se le da en grandes cantidades. Igual actúa en el COX-2, en cambio el ibuprofeno es más reversible débil la COX-2. Bueno, y hablando ya de la farmacocinética en general eh, de los antiinflamatorios, de los AINES, perdón, todos se pueden absorber por vía oral, la gran mayoría, todos se dan por vía oral, no hay que sea específico para inyectables, todos se dan por vía oral, eso es una de las características de los AINES que vienen por vía oral, van a transformarse en el fenómeno del primer paso o aclaramiento hepático, dependen sí o sí del hígado, se unen a la albúmina, esta albúmina generalmente la lleva a todos lados y dependiendo del fármaco, como la aspirina, diclofenaco duran 6 horas, o hay otros que tengan vida media más larga como el naproxeno, peroxicam, que actúan más de 10 horas. Y todas se van a eliminar a través del riñón, hígado, parte como la indometacina principalmente en la parte biliar. Entonces, podemos utilizarlo de varias maneras. Podemos utilizarlo vía oral, rectal, inyectable, pero generalmente la vía oral o rectal hay una rápida absorción gastrointestinal, concentraciones de 2 a 4 horas dependiendo, se unen a proteínas, se metabolizan por el fenómeno del primer paso en el hígado
y secretan por la orina 70% y 30% por las heces. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de los antiinflamatorios? Ventajas con relación a los opioides, por ejemplo. Habíamos hablado de los opioides débiles y opioides potentes. Esos producen depresión respiratoria y dependencia psíquica. En cambio, los antiinflamatorios no. El paciente no va a disminuir su respiración y no va a ser dependiente más adelante del medicamento, ya llegando a ser una drogodependiente. Y lo más importante es que no desarrollan tolerancia. No hay que, yo eh, para mi dolor voy a tomar 500 miligramos de paracetamol, pero ya no me hace efecto, entonces tomo 1 gramo. No, no sucede así los antiinflamatorios. ¿Cuál es la desventaja principal? Los efectos gastrointestinales, principalmente del estómago. Y esto se ve reflejado por las prostaglandinas que ayudan a proteger el estómago, pero cuando cortamos esa protección, dejamos indefensa al estómago y pueden producir otros factores endógenos y exógenos. Pueden producir alergias también medicamentosas. Nosotros, cuando damos prolongadamente antiinflamatorio, lo más común es que pueda ocasionar gastritis o úlcera estomacal. Pueden haber complicaciones hepáticas. Puede haber fallo renal también, porque son los dos mecanismos de eliminación. Siempre se tiene en cuenta en pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, hay la probabilidad de reducir el fármaco porque se eliminan por esa vía, si no se van a concentrar y va a costar eliminar. Pueden producir hemorragias gastrointestinales. ¿Y por qué? Porque habíamos hablado de que dentro de las funciones que tienen los antiinflamatorios es un antiagregante plaquetario. Disminuye la agregación de las plaquetas y esto puede ocasionar hemorragias gastrointestinales. Si el paciente tiene úlcera, está totalmente contraindicado. Ahora, en algunas enfermedades que disminuyen las plaquetas, ¿cuál es una enfermedad que disminuye las plaquetas? Y los contraindicamos los antiinflamatorios. A ver, alguien. En dengue, doctor. Dengue. Ya, muy bien. En dengue. Por eso es que el tratamiento en dengue es paracetamol nomás. Y damos metamizol. Siendo que es un AINE. ¿Qué dice? Si en caso, doctor, que la fiebre pase los 39, sí se aplicaría metamizol, doctor, pero de preferencia paracetamol. Ya. Es muy importante tener en cuenta esta mención, porque originalmente en el dengue ustedes van a ver las guías de la OMS, no dice que hay que dar metamizol, no dice, dice solamente paracetamol. Pero para el que le ha dado alguna vez dengue, a mí me dio 2 veces, el paracetamol no hace absolutamente nada. Es nomás el metamizol, pero hay riesgo de mayor hemorragia. Tener cuidado con las pacientes con coagulopatía y pacientes con reacciones alérgicas. El metamizol es uno de los que más causa, porque puede provocar broncoconstricción y empeorar la situación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios adversos más comunes llamados iatrogenia? En el tratamiento contra los AINES tenemos los digestivos, dolor abdominal, náusea. Ya, como siempre digo, no hay medicamento que no cause una alteración. Cualquier medicamento puede causar alteración. A veces se manifiestan y a veces no. Cuando se manifiesta quiere decir que ha sido intensa el daño. Y ahí viene dolor abdominal, náusea, diarrea, úlceras, anemia, hemorragia. Las plaquetas obviamente van a estar porque al actuar en la COX
Uno, inhiben la activación de las plaquetas, puede haber más hemorragia, equimosis. El riñón, al eliminarse por el riñón, puede haber retención de sodio, agua, más edema, más problemas de renales, cirrosis, problemas hepáticos, cardiovasculares, puede haber cierre del conducto arterioso. No es raro esto. Trombosis no es muy común. El sistema nervioso central, nosotros damos un medicamento y en vez de calmar el dolor, tal vez calmó el dolor abdominal, pero me produce un dolor de cabeza leve. En la mujer embarazada puede prolongar la gestación, inhibición del trabajo de parto. Originalmente nosotros en parto utilizamos cuando hay un dolor y ese dolor no es el que esperábamos, o sea, es un dolor de que todavía se ha adelantado, no está en su semana, podemos utilizar. Bueno, entonces a nivel gastrointestinal, los problemas de gastritis, dispepsia aumentan. ¿Cómo hacemos nosotros? Habíamos hablado de proteger a través del omeprazol o también podemos utilizar el misoprostol para proteger en parte este problema gastrointestinal. Generalmente se utiliza en pacientes crónicos. No se utiliza, si yo voy a dar a un paciente 2, 5, hasta 7 días, no voy a proteger por 2 o 3 días. Ahora si el paciente continuamente está tomando, ya yo voy a pensar en proteger porque todo el tiempo voy a estar exponiendo. Es como si le esté dando varios golpes hasta que llega un momento en que colapsa y viene el problema del gastrointestinal. Bueno, ya habíamos hablado de los renales, igual. Bueno, vamos a ver los mecanismos de acción específicos de los antiinflamatorios. Tenemos nosotros varios tipos de mecanismos. Habíamos hablado en primer lugar que son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos. ¿Qué pasa con la inflamación? No solamente actúan los AINES, actúan también los glucocorticoides. Estos van a actuar inhibiendo la ciclosinasa, ya habíamos dicho, cómo puede ser una fase aguda en la vasodilatación. Vamos a actuar sobre los leucocitos, la fase subaguda y la fase crónica. Bueno, esto ya es repetir lo que vimos. Y esto igual es repetir. Vamos aquí a repetir, no, vamos a pasarlo. También habíamos hablado de la parte analgésica, generalmente que se ve reflejada por la prostaglandina, principalmente al inhibir el glutamato a nivel de la corteza, también a nivel espinal, también. Bueno, en la fiebre, estos temas que todos lo van a estudiar en la fisiopatología, que la fiebre generalmente es una respuesta a un estímulo infeccioso, generalmente, donde se liberan citoquina, interferón. Esto hace de que haya mayor prostaglandina, aumente el AMPC y estimula el hipotálamo y eleva la temperatura para que siga produciendo más porque hay algo que está ocasionando en el cuerpo, ya sea una bacteria, un virus. Entonces es una cascada de... Por eso es que a veces nosotros cuando decimos al paciente la fiebre no es mala. La fiebre es un mecanismo de defensa que produce cierta sustancia que el cuerpo se calienta para disminuir ese problema que ha venido aquejando al paciente. Los AINES van a suprimir principalmente la prostaglandina del hipotálamo, en las interleuquinas 1 principalmente. Bueno, entonces habíamos dicho que disminuyen como antipirético la temperatura corporal, los estados febriles, y creo que aquí vamos a terminar en esta de los estados farmacológicos. Eh, Vamos a hacer un poquito más. Van a actuar entonces como efecto ya final en la fiebre. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Será que damos un paracetamol o un AINES cuando se vacuna?
previniendo la fiebre? ¿Se dan preventivos? No, doctor. Bueno, en algunos casos, bueno, sí le hemos estado dando, doctor, como método preventivo, porque sí la vacuna sí o sí, dependiendo qué vacuna se vaya a aplicar, le va a dar fiebre. Peor si es un niño menor de 5 años. Ya, originalmente no se debería dar. De hecho, las guías no mencionan de que se da preventivamente, porque puede, no el 100% de los pacientes le va a dar fiebre. Hay pacientes que ni lo sienten, como hay pacientes que la temperatura lo deja y las madres vienen enojadas. Nosotros creo que lo hacemos para evitar la queja de los padres más que todo. eh, Hacemos ese tipo de prevención que no es correcto porque, como hemos dicho, todo fármaco generalmente puede producir un daño. Pero ¿dónde vamos así a actuar principalmente preventivamente? Quitando analgesia en pacientes cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico. Lo vamos a operar, le vamos a hacer un corte. Y ahí es cuando ya hemos visto que actúa a veces cuando, por ejemplo, por el paciente proceso odontológico le sacan, no es que le han dado antes, le sacan y le dan el medicamento para evitar que le duela, pero no es que le dan antes. Por ahí el paciente ni se le puede sacar, por ahí ni le produce el dolor, pero se le da en algunos ciertos tipos de dolores. Inflamación, generalmente en tratamiento de enfermedades musculares, como la artritis, reumatoidea, artrosis, en algunas también inflamaciones musculares como golpes, traumas, por deporte también. Y el efecto antiplaquetario para evitar la agregación plaquetaria el paciente, eh, cuando el paciente tiene algún problema generalmente del corazón o algún problema que nosotros necesitemos disminuir lo que es el problema de la formación o el paciente esté mucho tiempo también en cama, no esté en movimiento. Son muchas situaciones en las cuales se da y se ha demostrado en estudios que es importante dar algunos antiagregantes plaquetarios para evitar que se formen esos trombos, como lo vimos, y esos trombos pueden ser perjudiciales para el paciente, se ha demostrado. Eh, de hecho se demostró de que esto no fue que se encontró así, que se estaba buscando, fue por casualidad, que se evidenció de que tiene esta función antiplaquetaria principalmente cuando se daba la aspirina, que es el que más se utiliza en estos tipos de antiagregantes plaquetarios. Entonces, nosotros lo utilizamos como indicaciones en varios tipos de situaciones. Fiebre, dolor, lo más común. Fiebre, dolor. A veces los pacientes vienen por un dolor de cabeza, a veces los pacientes vienen por fiebre. De hecho, la fiebre es uno de los principales motivos de consulta, no a lo menos cuando hay eh, época de resfrío común, época de dengue. El paciente todo el tiempo viene por estas situaciones y nosotros ya tenemos que saber qué tipo de medicamentos utilizar. En este caso, cuando es solo fiebre, siempre vemos la escalera de la OMS, habíamos dicho,
paracetamol o un AINE. Podemos utilizar. Luego, si es un dolor, ya podemos irnos a un ibuprofeno, a un diclofenaco. Si es un dolor de cabeza, ya vamos a avanzar. Cuando son niños, el niño de preferencia es paracetamol y en embarazadas igual. El ibuprofeno no se recomienda en embarazadas, solo paracetamol, aunque ahora quieren hacerlo ver de que está causando autismo, pero ya hay muchos estudios que demuestran lo contrario. Proceso reumatológico crónico generalmente funciona muy bien. También se utilizan en el tratamiento algunos salicilatos que de aquí parten algunos medicamentos que se utilizan en verrugas, pero generalmente en forma de ácido, porque, por ejemplo, la aspirina es ácido acetil salicílico, que, no, que tiene una propiedad de destrucción de la célula, pero no al grado tan avanzado como algunos salicilatos. En algunos procesos oculares igual lo utilizan los oftalmólogos. Bueno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Nosotros lo clasificamos de acuerdo a la familia, derivado de salicilatos como el ácido. Yo aquí en este cuadrito lo pongo, digamos, lo más importante y lo que vamos a tomar en cuenta, porque sabemos que hay muchos grupos de fármacos que no lo tomamos en cuenta, pero aquí hay ciertos fármacos que sí es importante que nosotros los tomemos en cuenta. En este caso, de los derivados del salicilato, el ácido acetilsalicílico, la aspirina. El clomicinato de lisina, muy utilizado, los dos. El paracetamol, muy utilizado. De los derivados del indol, la indometacina. Los otros no se utilizan. De los derivados del ácido heterolacético, tenemos el diclofenaco, sódico potásico y el ketorolaco, muy utilizados los dos. Aquí derivado del ácido arilpropionoico, tenemos el naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno. Los tres primeros son muy utilizados, los otros no. De la piracinolona, el metamizol, conocido como dipirona también, los otros no. Del oxicam, el meloxicam, piroxicam, principalmente el meloxicam, y de los coxi, lo más utilizado, terocoxis, el escoxi, y el ácido antranílico, el ácido mefenámico. Todo eso que están con rojo son los que vamos a estudiar principalmente. Y aquí este grupo que se me pasó ponerlo en rojo, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, sí lo vamos a estudiar también. Nosotros cuando hacemos el estudio, de aquí pueden partir la importancia de entender cada cuántas horas vamos a ver cuando lo vemos desde el punto de vista de la vida media. Los que duran menos de 5 horas está la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. Por eso es que nosotros damos cada 6 a 8 horas generalmente estos medicamentos. El diclofenaco, ácido mefenámico, ketoprofeno, indometacina, todo esto lo utilizamos en la práctica. Los que duran entre 5 a 15 horas, de aquí este grupo lo más utilizado, el naproxeno, el celecoxib y el metamizol, que lo damos cada 8 horas el metamizol. El celecoxib cada día. Luego tenemos los de más de 15 horas, bueno, el celecoxib se puede dar también cada 8. El más de 15 horas tenemos el piroxicam, principalmente este grupo. Ahora, por potencia, vamos a ver que hay fármacos, hemos visto la escalera de la OMS. El paracetamol es el primero. Luego vamos con el ibuprofeno, diclofenaco, el ácido mefenámico. Luego vamos con los salicilatos como el aspirina, es un poquito más potente en cuanto a dolor. El metamizol o dipirona, mucha potencia analgésica, antipirética. La indometacina igual. Cuando lo vemos desde el punto de vista de dónde actúan de la COX, tenemos los selectivos COX-2, que son varios, principalmente aquí vamos a estudiar el celecoxib y el etoricoxib. Hay otros, pero que tienen selectividad relativa preferencial, como el piroxicam, meloxicam, por eso es que damos en pacientes crónicos, y la mayoría ya son no selectivos COX-1 y COX-2. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta parte de
los antiinflamatorios. De aquí ya vamos a empezar a ver ya específicamente cada fármaco. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, pero Ya no hay duda. Sí, doctor. Bueno, no me gusta mucho la virtual, pero este tema es interesante. Bueno, entonces ahí terminamos lo de la parte teórica. 82 participantes de los 130 que son. Si ni virtual entran, bueno, puede ser por motivo de internet, también ahí se le entiende ese aspecto. Bueno, ya que están, de la gran mayoría, muchas gracias a todos igual por el obsequio, por mi cumpleaños que me llegó el día de ayer, muy agradecido a todos, se los quiere mucho. Lo de la parte teórica ya pueden irse, lo de la parte práctica se quedan y aprovechen. Había un grupo que tenía que terminar de exponer. Este grupo, ¿cuál era o que iba a empezar? Ni me acuerdo ya. El grupo gastrointestinal, doctor. Ya les cedo